En el calor agobiante de la cena navideña, el vestido de seda brillaba como una serpiente envidiosa. Fátima, de 66 años, con las manos temblorosas por el cansancio de una vida entera, derramó el vino tinto sobre el costoso atuendo de su nuera Leticia. El silencio explotó en risas crueles, y antes de que pudiera murmurar una disculpa, el golpe llegó como un rayo. La mano de su hijo Miguel impactó contra su mejilla, dejando un ardor que se clavaba en su alma como espinas de nopal. Maldita seas, mamá, siempre arruinándolo todo, gritó Miguel, su voz cortante como el filo de un machete, mientras los invitados, familia y amigos de la ciudad estallaban en carcajadas ahogadas. Fátima sintió el suelo tambalearse bajo sus pies. El olor a mole y tamales ahumados la expulsaron como un perro callejero, con Leticia murmurando «¡Qué vergüenza con lo que nos costó ese vestido!» y Miguel sin siquiera mirarla a los ojos. Regresó a su humilde casa en el barrio de Cuyoacán, donde el aire frío de la noche mexiquense se colaba por las rendijas, recordándole décadas de sacrificios olvidados. Había criado a Miguel sola, vendiendo su pequeña propiedad en el centro para pagar sus estudios en la universidad y su primer negocio de tacos al carbón. Ahora era tratada como una carga, una sombra en las fiestas de los que una vez necesitaron su sangre. En la soledad de su cocina, con el sabor a sal en los labios de las lágrimas no derramadas, los recuerdos la azotaban como vientos de norte las noches sin dormir. El dinero contado como granos de maíz, el orgullo de ver a su hijo triunfar, solo para ser devuelta al olvido. ¿Por qué, Dios mío?, susurró tocándose la mejilla hinchada, el dolor físico palideciendo ante el vacío en su pecho. Al amanecer, un golpe en la puerta rasgó el silencio. Un abogado, con su maletín raído y ojos serios, trajo noticias que olían a polvo y promesas. Una tía abuela lejana, que había observado su vida desde lejos como una sombra en Guadalajara, había muerto y dejado a Fátima una herencia inesperada, dinero, propiedades que había muerto, una fortuna que podía cambiarlo todo. Pero mientras el hombre hablaba, Fátima solo sentía un torbellino en su interior. ¿Era esto el final de su calvario, o el inicio de algo más oscuro? Con el corazón latiendo como tambores en una procesión, se preguntó si esto la liberaría de las garras de Miguel y Leticia, o si ellos volverían como buitres al olor de la carne. La respuesta pendía en el aire, un secreto que la madrugada aún no revelaba. La tenue luz del amanecer, que se colaba como dedos huesudos por la ventana de su cocina. Fátima se hundió en la silla de madera astillada, el corazón martilleándole en el pecho como un teponasti en una danza antigua. El abogado, con su maletín raído posado en el suelo como una sombra acusadora, carraspeó antes de continuar, sus palabras cayendo sobre ella como granizo en pleno norte. Doña Fátima, hay algo más en el testamento de su tía abuela, algo que va a cambiar todo. Sus manos, surcadas de venas como ríos secos del altiplano, se aferraron al borde de la mesa, el olor a café rancio y pan duro llenando el aire, un contraste amargo con el perfume de promesas que traía el hombre. Él extrajo un sobre amarillento, manchado como un taco olvidado en el mercado, y lo desdobló con cuidado. Su tía no solo le dejó la herencia para liberar la verdad, documentos que demuestran que Miguel ha estado robándole durante años, firmas falsificadas, ventas de propiedades que eran suyas. Desde que él empezó, ella lo sabía, lo vigilaba desde Guadalajara, y lo anotó todo. El mundo de Fátima se fracturó como una talavera al caer, el dolor se pajeando por sus poros como el ají en una herida abierta. Miguel, su hijo, el mismo que había amamantado con su propia sangre, vendiendo tacos al carbón con el dinero que ella le dio. Las risas crueles de la cena navideña resonaron en su mente, mezcladas con el eco de cheques robados. El traidor en su propia casa. Había sido todo una mentira. Su lealtad, sus sacrificios, convertidos en humo, como el carbón que se extingue en la parrilla. Pero en medio de la vergüenza que le subía como vile por la garganta, una chispa de resiliencia brilló,
Un rayo de sol tras la tormenta, si esto era verdad, podía reclamar lo suyo, pelear como una mujer del barrio. Que no se deja. ¿Cómo es posible?, murmuró ella, la voz temblando como hojas de nopal en el viento, sus ojos fijos en el abogado buscando en su rostro serio un ancla en el torbellino. Él suspiró, ajustando sus gafas empañadas. Hay más, doña Fátima. Estos papeles no solo prueban el robo, implican a Leticia. Ella sabía, quizás hasta lo planeó. Pero usar esto podría destruir lo poco que queda de su familia. Quiere que lo haga público. El dilema la golpeó como un puñetazo en el estómago, el aire escapando de sus pulmones en un jadeo. Confrontar a Miguel significaba guerra, tal vez perderlo para siempre, pero ignorarlo era seguir siendo la sombra humillada. Las lágrimas no vinieron en su lugar, una furia templada por décadas de abandono se enroscó en su pecho como una serpiente de cascabel, pernas como un recordatorio de su humildad, y agarró el sobre con manos firmes. Era Miguel, oliendo la carne fresca de la herencia, o peor, alguien enviado para silenciarla. Con el secreto ardiendo en sus dedos como un chile habanero, Fátima se preguntó si esta verdad la liberaría o solo atraería una tormenta más oscura. La respuesta la acechaba, un fantasma en el umbral, dejando su alma suspendida en el filo de la navaja. En el umbral de la puerta, el golpe resonó como un trueno en la sierra, sacudiendo a Fátima hasta los huesos. Mano aún aferrada al sobre amarillento, sudaba como si el papel se volviera chile piquín en sus dedos, el calor subiéndole por el brazo en oleadas de miedo y sospecha. ¿Quién podía ser? El corazón le latía con la fuerza de un mariachi en plena serenata. Cada pulso una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. Con pasos lentos, como si cruzara un patio lleno de espinas de nopal, se acercó a la puerta, el olor a madera vieja y polvo mezclado con el aroma distante de tamales en el aire, recordándole las cenas que ya nunca serían iguales. Abrió la puerta apenas una rendija, y allí estaba él, no Miguel, no un extraño amenazante, sino el rostro arrugado de don Raúl, el vecino que había visto crecer a sus hijos, con su sombrero de ala ancha y una mirada que cargaba el peso de secretos enterrados. «Fátima, mi reina», dijo él con voz ronca, como el viento que barre el desierto de Chihuahua, «tenemos que hablar. No es lo que para qué». Ella lo invitó a entrar, él sobrecrujiendo en su mano como hojas secas de maguey, mientras don Raúl se hundía en la silla opuesta, su presencia llenando la cocina con un silencio cargado. «Escucha», empezó él, los ojos fijos en los de ella, «yo sabía de los papeles de tu tía. Pero no es Miguel el ladrón. Es peor. Tu tía, ella no era quien decías, era mi hermana, perdida hace años en el laberinto de la ciudad. Y esos documentos son un arma que ella usó para protegerte, pero también para vengarse. Las palabras golpearon a Fátima como un vendaval en Veracruz, el mundo girando en un remolino de incredulidad. Su tía, no su tía, don Raúl, familia. El aire se espesó con el sabor amargo del café rancio, y sintió el sudor resbalando por su espalda como lágrimas reprimidas. «¿Qué quieres decir?», murmuró. La voz un hilo delgado como un hilo de maíz, el pecho apretado por una vergüenza que se enredaba con la traición. Él suspiró, ajustando su sombrero, y sacó un medallón oxidado de su bolsillo, el metal frío y familiar, grabado con un nombre que ella había olvidado, el de su verdadera madre, la que la abandonó en un mercado de Oaxaca hace décadas. El shock la invadió como un tequila malo, quemándole la garganta y nublando su vista. Don Raúl era su tío. Entonces Miguel, ¿era él parte de esto o solo una pieza en un juego más grande? La resiliencia en ella luchó contra el abismo. Un destello de esperanza como el sol después de un chaparrón en el DF. Pero cada verdad desvelada abría una grieta nueva. ¿Podía confiar en don Raúl o era él el próximo traidor? De pronto un ruido en el pasillo la congeló, pasos que se acercaban rápidos y decididos. Don Raúl palideció, susurrando: «No debí venir. Ahora has despertado a los lobos».
Fátima se levantó, el medallón ardiendo en su palma como un talismán maldito, preguntándose si esta revelación la liberaba o la arrastraba a un pozo sin fondo. La puerta del pasado se abría, pero ¿qué monstruo acechaba al otro lado? En el pasillo oscuro, los pasos se acercaron como ecos de un tambor en una procesión de Día de Muertos, cada uno clavándose en el pecho de Fátima, como espinas de un nopal en flor. Pomano apretaba el medallón, con una fuerza que le dolía, el metal frío quemando su piel como si llevara un escorpión vivo en la palma. ¿Quién venía? El aire de la cocina se llenó de un olor a tierra mojada y fritangas olvidadas, recordándole los mercados de Puebla, donde había perdido tanto punto a la puerta. Se abrió de golpe, y allí estaba Miguel, no con su sonrisa usual, sino con una mirada que cortaba como machete en la selva chiapaneca. Don Raúl se levantó de la silla, el sombrero cayendo al suelo con un tuf sordo, y Fátima, no es lo que piensas, espetó Miguel, la voz ronca como el rugido de un volcán en Colima. Ese hombre no es tu tío, es mi padre. Y tú no eres quien crees ser. Él. Las palabras la golpearon como una tromba en las costas de Yucatán, el shock subiendo por su garganta como bilis amarga. Don Raúl, el padre de Miguel, y ella. Miguel dio un paso adelante sacando un documento arrugado de su chaqueta, el papel oliendo a tinta vieja y secretos mohosos. Tu tía, la que decías era tuya, era una impostora. Te adoptó para esconderte, pero el verdadero plan era este. Mira esto, dijo extendiendo el papel. Fátima lo tomó con dedos temblorosos, el tacto áspero como la corteza de un mezquite, y leyó las líneas que trazaban su linaje. No era hija de la mujer que la crió, era la heredera de una fortuna enterrada en las minas de Zacatecas, pero también la clave de una venganza familiar que se extendía como raíces de un árbol de aguacate. El miedo la invadió, un torbellino de vergüenza y culpa que le oprimía el pecho como el humo de un copal en una ceremonia maya. Si don Raúl era el padre de Miguel, había sido él el traidor todo el tiempo, usando su cercanía para manipularla. Y Miguel, su amor, su confidente, ¿era parte de esta telaraña? No puede ser, murmuró ella, la voz quebrada como una tortilla quemada. Lágrimas calientes rodando por su rostro como lluvia en el monzón. Don Raúl, pálido como un fantasma, en el altar de un pueblo fantasma, balbuceó: hija, espera, yo lo hice por ti. Pero sus palabras sonaron huecas, como promesas rotas en una verbena. Fátima retrocedió, el medallón pesando en su mano como una cadena forjada en el hierro de Durango. Esta revelación no la liberaba, la ataba más profundo, abriendo un abismo donde cada verdad era una trampa. Si era heredera, ¿qué enemigos acechaban en las sombras listos para reclamar lo que era suyo? Miguel extendió la mano, su toque familiar ahora extraño como un rebozo sucio en una noche fría. Ven conmigo, te explicaré todo, susurró, pero en sus ojos vio la duda, la posibilidad de otra pente. Un golpe en la ventana la hizo girar, el cristal crujiendo como un corazón partido. Era otro espía, o el eco de su pasado volviendo con garras afiladas. Fátima se preguntó si alguna vez podría escapar, si detrás de cada rostro conocido no había un monstruo disfrazado. La noche se cerraba, y con ella se hacía liego, y con ella prosigos, un nuevo terror que la arrastraba hacia lo desconocido. En la oscuridad que se cernía como un rebozo negro sobre un entierro en Michoacán. Fátima sintió el golpe en la ventana reverberar en sus huesos, un eco sordo que le rasgó el alma como el picahielo en una nieve de Popocatépetl. Giró con el corazón acelerado, el aire espeso con el aroma a chile rostizado y madera quemada, recordándole los atardeceres en las calles de Guadalajara donde había jugado de niña inocente y ciega. ¿Quién estaba ahí, acechando como coyote en la noche? Miguel avanzó, su mano. Fátima, no hay tiempo, murmuró, pero sus palabras se ahogaron en el caos cuando la ventana se hizo. Entre las sombras emergió una figura encorvada, el rostro oculto bajo un sombrero de ala ancha, oliendo a tabaco rancio y tierra de Guanajuato.
Era una mujer con ojos que brillaban como obsidiana tallada, y en su mano sostenía un retrato descolorido que Fátima reconoció al instante el de su supuesta tía. Tus juegos se acaban, niña. Ese medallón no es solo una herencia, es una maldición que te une a lo que has olvidado. Fátima lo apretó más fuerte, el metal ardiendo en su palma como carbones de un asado, mientras la desconocida arrojaba el retrato a sus pies. En la imagen, no era solo la cara de su tía, era ella misma, más joven, junto a un hombre que no era don Raúl. Míralo bien, Siseo la mujer. Eres tu propia traidora. Ese hombre en la foto es tu verdadero padre. Y tú lo mataste, punto. Las palabras la azotaron como un vendaval en el desierto de Sonora, el shock subiendo por su garganta como un trago de pulque agrio. ¿Ella una asesina? Imágenes flotaron en su mente, manos manchadas de sangre, gritos en la noche, un secreto en... No podía ser, pero el medallón se calentó de repente, quemándole la piel, y en su interior una voz susurró verdades que había reprimido. Fátima era la hija perdida de una familia rival, y en su infancia, manipuladas por la codicia, había sellado el destino de su linaje. Miguel, con los ojos muy abiertos, retrocedió. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó él. Pero en su mirada Fátima vio el horror. La sospecha de que todo lo que habían compartido era una ilusión construida sobre mentira. El pánico. La invadió un torbellino de vergüenza y trauma que le oprimía el pecho como el humo de un ceremonial en Chiapas. Pero en medio de la oscuridad de nuce mentiras, una chispa de fuerza brotó, como el amanecer después de la peor tormenta. No soy esa persona, se dijo, aunque cada verdad revelada abría un nuevo abismo. Don Raúl, temblando en la esquina, murmuró: hija, si esto es cierto, debemos huir, pero sus palabras solo avivaron el fuego. Y si él lo sabía todo el tiempo, la mujer desapareció en la noche, dejando un silencio que gritaba acusaciones, y Fátima se dio cuenta de que el verdadero enemigo estaba dentro de ella. Podría escapar de su propio pasado, o solo arrastraría a Miguel a su ruina, con el medallón pulsando como un corazón traicionero. Se preguntó si al final la venganza no era de otros, sino suya propia, esperando para decorar el punto en la habitación. Con el medallón latiendo contra su palma como un corazón de agave en plena destilación, Fátima sintió el peso de las acusaciones clavarse en su pecho, más afilado que los espinos de un nopal en las tierras yermas de Zacatecas. El silencio rugía como el eco de un mariachi en una plaza desierta, y cada sombra en las paredes parecía susurrarle verdades que no quería oír. ¿Cómo podía el enemigo estar dentro de ella, acechando como un alacrán bajo la sábana? Apretó el medallón de John, su superficie fría y rugosa, como la corteza de un mezquite, y de pronto un calor abrasador se expandió, subiendo por sus venas como el picante de un mole picosito. Imágenes inundaron su mente vívidas y crudas. No era solo el rostro de su padre en la foto. Manos ensangrentadas, risas huecas en una hacienda olvidada de Yucatán, y entre ellas la figura de Miguel, siempre al borde, observándola. El medallón quemaba ahora, dibujando escenas que rasgaban su alma como un machete, en la selva de Tabasco. Vio a Miguel años atrás, en una noche tormentosa, entregando un sobre manchado de barro a la mujer del sombrero. Él, el hombre que había tocado su mano con ternura, el que juraba protegerla. Las visiones se arremolinaban, mostrando cómo Miguel había orquestado toda la aparición de la impostora, las mentiras sobre su pasado, incluso el retrato descolorido. Era él el traidor, el que había empujado a su verdadero padre al abismo para reclamar. El shock la invadió, un torrente de vergüenza y traición que le secaba la garganta como el viento del norte. Maceró su voz quebrada como una tortilla quemada, mientras se giraba hacia él. Él estaba allí, congelado, con los ojos que ahora brillaban con culpa, no con miedo. Fátima, no es lo que parece, murmuró, pero sus palabras sonaron huecas, como el eco de un mercado vacío en Oaxaca. Ella retrocedió, el medallón cayendo de su mano al suelo,
con un golpe sordo, liberando un aroma a hierbas ancestrales y tierra mojada que le recordaba los rituales de su infancia en Puebla. Todo había sido una farsa, su amor, sus promesas, solo para manipularla y apoderarse de la maldición. Pero en medio del caos, una chispa de esperanza brotó, frágil como una flor de cempasúchil en el Día de Muertos. Quizás huyendo con don Raúl podrían desenmascarar a Miguel. Sin embargo, al pensar en escapar, una nueva duda la golpeó, y si don Raúl también el pánico la envolvió, un torbellino de culpa que le pesaba como una cruz en una profesión de Semana Santa. Y justo cuando extendía la mano hacia la puerta, Miguel dio un paso adelante, su rostro contorsionado en una sonrisa amarga. Si corres, Fátima, te encontraré. Este medallón nos une más de lo que imaginas. O el corazón desbocado se preguntó si podría enfrentar esta traición sin hundirse en el abismo, o si solo estaba invitando a una ruina peor. Y entonces, un susurro desde el medallón en el suelo, la heló. Había algo más, un poder que aún no comprendía, esperando para devorarlos a todos. En el suelo frío de la habitación, el medallón yacía como un ojo antiguo, susurrando secretos que helaban el aire como el viento cortante de la Sierra Madre. Fátima lo miró, el corazón latiéndole en el pecho como un tambor en una danza de voladores, el miedo trepando por su garganta como el humo picante de un chile habanero. ¿Qué poder acechaba allí, listo para devorarlos? Con manos temblorosas, lo levantó, su superficie lisa y cálida como la piel de un jaguar en las profundidades de Chiapas. Y de inmediato las visiones la asaltaron, un torrente furioso que la arrastraba como una corriente en las cascadas de Vierra Cruz. En esas imágenes borrosas y vívidas, no era Miguel el traidor, era ella misma la clave oscura. Vio a su madre, una figura envuelta en sombras en una hacienda abandonada de Jalisco, susurrando maldiciones sobre el medallón años atrás, antes de que Fátima naciera. Pero no era solo eso. El rostro de don Raúl emergió, no como un aliado, sino como su propio padre, el hombre que había fingido ser un protector mientras orquestaba la farsa entera. Él había borrado sus recuerdos, reemplazado su verdadero linaje con mentiras para mantener el poder del medallón lejos de enemigos. Miguel, con sus ojos llenos de culpa, no era más que una víctima forzado a jugar el papel de traidor por lealtad a don Raúl. No puedes huir de tu sangre, susurró el medallón en su mente, y Fátima sintió el peso de la verdad clavarse en su alma, como una espina de maguey, una vergüenza que se filtraba por sus poros, manchando todo lo que había creído. Y si todo su amor por Miguel había sido una ilusión tejida por don Raúl. El shock la golpeó como un rayo en una tormenta de Michoacán, dejando un vacío en su interior, un trauma que olía a tierra mojada y flores marchitas de un altar del Día de Muertos. Retrocedió, tropezando con una silla que crujió como pan tostado en un comal, y Miguel se acercó, su voz ronca como el grito de un gallo en la madrugada. Fátima, espera, no es como crees. Él me obligó, nos obligó a todos. Sus palabras eran agrias como un pozole sin sal, pero ella no podía creerle. El medallón ardía en su mano, revelando cómo don Raúl había manipulado su vida, convirtiéndola en un peón para su ambición. Aún en el abismo de esa traición, una chispa de resiliencia brilló en su interior, como el sol que rompe después de una tromba en el Golfo. Quizás escapando sola podría desenmascarar a don Raúl. Pero al pensarlo, una nueva duda la ahogó. ¿Y si el medallón la controlaba ahora, convirtiéndola en la próxima maldición? Se aferró a la puerta, el pomo frío como metal bajo la luna de Sonora. Pero antes de girarlo, el medallón pulsó con una fuerza renovada, susurrando una advertencia que la dejó sin aliento. Había algo peor acechando en las sombras, no solo el poder del medallón, sino el de su propia sangre, listo para reclamarla. Y en ese momento, Fátima se dio cuenta de que al desentrañar este secreto, solo había invitado a un peligro mayor, uno que podría destruir todo lo que quedaba de su mundo. Ese instante, el peso del peligro se enredó en el pecho de Fátima
como una enredadera de hiedra en las ruinas de Teotihuacán, ahogando su aliento con el aroma acre de la traición. El medallón, aún caliente en su palma, pulsaba con una urgencia que le rasgaba la piel, y ella se vio obligada a mirar más profundo, a sumergirse en el torbellino de visiones que se arremolinaban como polvo levantado por un camioncito en las calles de Oaxaca. Pero lo que emergió no era solo un secreto, era una verdad, que lo volteaba todo, como un petate sacudido para barrer las sobras de una cena familiar. Pronto, en medio de las imágenes borrosas, el rostro de Miguel se transformó. No era solo un traidor forzado, era su hermano, su propio hermano de sangre, el hijo secreto. Fátima sintió el shock estallar en su interior, como un cohete en una fiesta de independencia, el dolor agudo filtrándose por sus venas como el jugo picante de un limón tachado con chile. ¿Cómo era posible? Las palabras de don Raúl, siempre suaves como el tequila reposado, ahora apestaban a mentiras podridas, y el amor que había sostenido en las noches frías del altiplano se convirtió en un veneno amargo. Vi una vergüenza que le quemaba la garganta, como el vapor de un baño de temazcal a punto helando vedaritado de un pueblo michoacano. Y Miguel, con los ojos llenos de un terror que reflejaba el suyo, extendió la mano. Fátima, no, yo no lo sabía, murmuró, su voz quebrada como... Pero ella no podía creerle. El medallón le susurraba ahora que don Raúl había orquestado todo para protegerlos del verdadero peligro, un clan rival que cazaba su linaje como coyotes en la noche de sonegos. Si escapaban juntos, atraerían a esos enemigos, pero si se separaban, el medallón podría consumirla, convirtiéndola en la portadora de la maldición que había destruido a su familia, a punto aún en medio de ese caos. Una chispa de fuerza latió en su corazón, como el resplandor de un sol naciente tras una tormenta en el Pacífico, urgiéndola a actuar. Tomó una decisión desesperada: huir sola, dejar a Miguel atrás para que él no sufriera por su culpa. Pero al dar el primer paso, el medallón se agitó con violencia, enviando una ola de calor que le nubló la vista, revelando un nuevo horror. Los enemigos ya estaban cerca, acechando en las sombras, listos para reclamar lo que era suplir. Esta verdad no solo había roto su mundo, había despertado un infierno que podría devorar a todos los... Con el pulso retumbando como un tambor en una procesión de muertos, se adentró en la oscuridad, sabiendo que cada sombra podría ser el fin. A punto, y en la oscuridad densa como el humo de un copal en una ceremonia maya, Fátima avanzaba a tientas como el humo de un copal en una ceremonia maya. Fátima avanzaba a tientas como el humo de un copal en una ceremonia maya. Cada paso un eco de terror que le reverberaba en los huesos, como el retumbar de un tambor en una plaza de Tlalnepantla durante la noche de muertos. El aire olía a tierra mojada y a miedo rancio, pegado a su piel como el sudor de un mercado abarrotado en Guadalajara, y el medallón, aún ardiendo en su mano, le susurraba secretos que rasgaban su mente como espinas de nopal. No podía ver nada, solo sombras que se retorcían como serpientes en un cenote oculto. Pero sabía que los enemigos estaban cerca, acechando como jaguares en las selvas de Chiapas. De pronto, una visión la invadió, impulsada por el medallón. No era un destello fugaz, sino un torrente que la ahogaba, mostrando escenas que le helaban la sangre como el agua de un río en las montañas de Durango. Ahí, en el torbellino de imágenes, vio a don Raúl no como el padre protector que había conocido, sino como un impostor, un hombre que había forjado mentiras desde el principio. El verdadero don Raúl, su padre biológico, no era el hombre que la había criado, era el líder del clan rival. Y ella, Fátima, era su hija perdida, robada en la infancia para ser usada como peón en una guerra de sombras. Miguel, su supuesto hermano, no era más que un aliado fingido, plantado por el verdadero enemigo para manipularla. Todo lo que había creído el amor, la lealtad, de Boyen, de Azón, la familia se desmoronaba como un muro de adobe bajo la lluvia torrencial de Veracruz. El shock la golpeó
como un puñetazo de tequila puro, quemándole la garganta con una mezcla de vergüenza y culpa que se filtraba por sus poros como el jugo de un mango podrido. ¿Cómo había sido tan ciega? Las palabras de Miguel, sus caricias en las noches frías del altiplano, todo era una trampa, un veneno disfrazado de cariño, pero en medio de ese abismo de traición, una chispa de esperanza latió en su pecho, como el primer rayo de sol tras una tolvanera en el desierto de Chihuahua. Si ella era la clave de esta guerra, quizás podía voltear el destino, usar el medallón para revelar la verdad y poner fin al ciclo de violencia. Sin embargo, al intentar controlarlo, el medallón se rebeló, enviando una oleada de dolor que le enturbió la vista como el picor de chiles habaneros en una salsa improvisada. Cada intento de dominarlo atraía a los perseguidores más cerca, sus pisadas resonando como un corrido trágico en las calles de Sinaloa. Fátima se vio obligada a huir de nuevo, pero ahora con un peso mayor la duda sobre su propia identidad, la posibilidad de que al descubrir esta verdad se hubiera convertido en el mayor peligro para Topo 2. Y mientras se adentraba más en la negrura, un susurro lejano la detuvo la voz de Miguel, llamándola, pero era real o otro engaño. Con el corazón galopando como un caballo salvaje en las llanuras de Zacatecas, se dio cuenta de que al desentrañar este secreto solo había abierto una puerta a un caos peor. Podría confiar en alguien, incluso en sí misma. La respuesta acechaba en las sombras, lista para ir más en la negrura. Fátima luchaba contra el impulso de responder. Al susurro, su corazón retumbando como un tambor en una fiesta de Guelaguetza en Oaxaca. El aire espeso le pegaba en la garganta como el polvo de un camino polvoriento en Michoacán, y cada paso crujía bajo sus pies como hojas secas de un mezquite en el norte. ¿Era Miguel quien la llamaba, o solo un truco de su mente traicionera, alimentado por el medallón que aún latía en su puño como un corazón robado? Avanzó, guiada por la voz que se enredaba en sus oídos como el humo de un cigarrito en una cantina de Monterrey, hasta que lo vio una figura borrosa entre las sombras, alta y familiar, con los ojos brillantes como estrellas en el cielo de Yucatán. «Fátima, detente», dijo Miguel, su voz un ronco corrido que le helaba la sangre como el acercó. Y en ese instante el medallón explotó en una visión cegadora, rasgando su realidad como un machete en una milpa. Ahí, en el torbellino de imágenes, vio la verdad más devastadora. No era solo una peón en esta guerra, sino su arquitecta involuntaria. El medallón le reveló que ella, Fátima, había sido la que, de niña, invocó el caos, con un toque accidental en una ceremonia olvidada en las ruinas de Teotihuacán. Había liberado una maldición ancestral, una que la unía al clan rival como sangre y tierra. Don Raúl, el impostor, no era el villano, era un protector forzado, un hombre que había intentado contener el daño que ella misma había desatado. Y Miguel, oh, el golpe más cruel. Él no era un traidor, sino su verdadero hermano. Fátima comprendió con horror que su amor por él, esos momentos robados en las noches frías del altiplano, había profundizado el veneno, transformando su vínculo en el catalizador perfecto para la destrucción. El shock la inundó como un chapuzón en las aguas termales de Aguascalientes, ardiente y asfixiante. Una mezcla de vergüenza que se filtraba por su piel, como el sudor de un danzante en una profesión de Corpus Christi, y culpa que le pesaba en el pecho como una piedra de obsidiana. ¿Cómo podía ser que ella, la víctima, fuera la raíz de todo el dolor? Intentó negarlo, aferrándose a la esperanza de que esto fuera otro engaño, pero cada latido del medallón le confirmaba la verdad, atrayendo a sus perseguidores como moscas a un elote. Poder mi Cuesta extendió la mano Cuesta, su rostro contorsionado en una máscara de arrepentimiento. «No llores, hermana», murmuró, pero al tomar su mano, Fátima sintió una nueva oleada de poder brotar del medallón, una que la hacía más fuerte y al mismo tiempo más peligrosa, como un chile serrano que quema al curar. ¿Era esta la solución, o solo el inicio de un desastre mayor? Y en ese momento un rugido lejano cortó el aire, como el aullido de un coyote en las dunas de Sonora.
señalando que los enemigos se acercaban. Fátima se dio cuenta de que al abrazar su verdadero yo, había desatado una fuerza imparable, una que podría consumirlos a todos, podría controlarla o solo profundizaría el abismo. La respuesta la esperaba en la oscuridad, acechando como un jaguar listo para saltar y en la oscuridad que la envolvía como un sarapel. Fátima sintió el aliento del jaguar en su nuca, un calor húmedo que le erizaba la piel como el rocío de la mañana en las selvas de Chiapas. Avanzó a tientas, con el medallón aún pulsando en su mano como un corazón de tlacuache encaulado, mientras el rugido lejano se acercaba, retumbando en sus oídos como el eco de un tambor en una danza de los voladores en Veracruz. Miguel la sostenía, su mano cálida y firme, pero en ese contacto, una oleada de imágenes la golpeó con la fuerza de un aguacero en la península de Yucatán, ahogándola en verdades que no quería ver. En el torbellino de la visión. Fátima comprendió el twist más cruel. No era la maldición lo que la había elegido, sino que ella misma era la maldición. El medallón le susurraba ahora con voces antiguas, revelando que en una vida pasada en las sombras de las pirámides de Chichén Itzá había sido una sacerdotisa que invocó el caos para venganza, y que esta encarnación actual era solo un ciclo interminable, un lazo que se ceñía alrededor de su alma como una soga de maguey. Miguel, su supuesto hermano, no era más que un eco de aquel pasado, un guerrero enviado por los espíritus para contenerla. Pero al enamorarse de ella, había roto el equilibrio, convirtiéndolo en parte de su propia destrucción. Y don Raúl, el protector impostor, había sido, en realidad, su primer guardián, un hombre que conocía su verdadera naturaleza y había intentado guiarla, solo para ser arrastrado al abismo por sus aseateones. El horror la invadió como el picor de un nópal en la piel. Una mezcla de vergüenza que le quemaba el pecho como el sol de Sonora y culpa que se filtraba en sus venas como el pulque agrio. ¿Cómo podía ser que todo lo que había creído su inocencia, su amor, sus luchas fuera una ilusión tejida por su propio ser? Intentó soltar la mano de Miguel, pero el poder del medallón la ataba, fusionando sus destinos en un lazo irrompible. «No, Fátima, no luches», murmuró él, su voz quebrada como el grito de un gallo en una alborada traicionera, pero se condenaba a sí mismo. Cada paso que daban hacia la salida solo profundizaba el problema, atrayendo a los perseguidores con una fuerza renovada, como abejas a la miel de un panal roto. Fátima sentía el aire espesarse, cargado de olores a tierra mojada y humo de copal, mientras el medallón crecía en poder alimentándose de su turbulencia interna. En medio del caos, una chispa de resiliencia brilló en su interior, como el amanecer después de una tormenta en el Pacífico. Si era la raíz del mal, quizá también podía ser su fin, pero ¿a qué costo? Al intentar controlarlo, solo liberaba más destrucción, convirtiendo su fuerza en una trampa morta. Y entonces, un chillido agudo rasgó la noche, como el aullido de un viento huracanado en las costas de Oaxaca, anunciando que los enemigos no eran lo que parecían, y que en las sombras acechaba algo peor, una versión de sí misma, lista para devorarla. Fátima se congeló, el corazón latiéndole como un mariachi desbocado, preguntándose si podría enfrentarlo o si solo profundizaría el ciclo eterno. La oscuridad susurraba, invitándola a descubrir la penumbra que se cerraba como un rebozo viejo alrededor de Fátima. El chillido de su propia sombra se hizo más fuerte, un eco retumbante que le helaba la sangre, como el viento norte en las sierras de Chihuahua. Ella se plantó firme, el medallón ardiendo en su puño como un carbón encendido, mientras Miguel la sujetaba del brazo, su respiración agitada como el jadeo de un burro cargado en las laderas de Puebla. «No te sueltes, Fátima», le dijo él con voz ronca, pero en sus ojos brillaba el miedo, ese mismo que ella sentía trepar por su garganta como el picante de un chile habanero. Pronto la versión oscura de sí misma emergió de las sombras, una figura retorcida que reflejaba sus peores miedos, con ojos como pozos negros en las ruinas de Teotihuacán.
Fátima sintió el peso de la maldición en su pecho, apretado como un abrazo de tía en una posada navideña, pero algo dentro de ella se encendió, una chispa de fuerza como el primer rayo del sol en las playas de Quintana Roo. No era solo destrucción lo que llevaba, era también la clave para el equilibrio, con un grito que rasgó el aire como el ulular de un coyote en la noche sonorense. Ella alzó el medallón y lo enfrentó, canalizando el caos. En una luz que lo envolvió todo punto el conflicto, estalló en un torbellino, la sombra luchó, arañando el aire con garras invisibles, pero Fátima, con Miguel a su lado, la contuvo. En ese momento, comprendió que la maldición no era una cadena eterna, sino un ciclo que podía romperse. Extendió la mano, y el medallón pulsó una vez más, liberando una oleada de paz que disipó la oscuridad, como el rocío que disuelve el polvo en un milpa de Morelos. Miguel, su hermano en espíritu, la miró con una sonrisa cansada, como la de un vaquero al final de un día largo. «Lo logramos», murmuró él, y en ese instante Fátima sintió el lazo entre ellos aflojarse, permitiéndoles una despedida suave. Don Raúl, aunque no estaba, vivió en sus recuerdos como un guía eterno. Un eco de protección que ahora podía descansar, al punto perro mientras la luz se desvanecía. Un susurro persistió en el viento, una pregunta sin respuesta. ¿Era realmente el fin, o solo el comienzo de otro ciclo? Fátima se alejó con Miguel, el medallón ahora frío en su mano, sabiendo que el misterio de su alma perduraría, invitando a más aventuras en las profundidades de lo desconocido.o. Y Ecoma, no te quedes con la intriga, con la tesea de lo desconocido. Necesitas suscribirte ahora mismo, para no perderte lo que viene. Da like, comenta qué pensás de Fátima y comparte con tus cuates. No esperes ni un segundo más. Solo los fans de verdad entienden esto.